términos muy básicos, puntuales, hoy me desperté acá, yo dormí anoche aquí en Bucaramanga, y un día delicioso, alrededor de 17 grados, un friecito fresco, sabroso, un cielo despejado, y eso hace muy agradable el clima, la condición acá, y estoy en la calle desde antes de las 6 de la mañana visitando emisoras que uno tiene que ir temprano para poder participar, etcétera, y he caminado por el Paseo del Comercio, subiendo hacia el Parque Santander y bajando del Parque Santander hacia acá, hacia Vanguardia. Y veo, pues, además hoy es el día sin IVA, o sea, hoy es efervescencia por todos lados. Por el Paseo del Comercio, pues una gran cantidad de ventas ambulantes, lleno, difícil de caminar. La gente con un buen espíritu está contenta, sin duda que la gente está contenta en medio de tantas restricciones que hemos tenido. Y esa es la primera impresión que tengo, amable. Yo siempre he tenido muy buena recepción acá. He ido por la calle, conversado con las personas, algunas personas que difieren en términos políticos, conversando con ellas y contento en ese sentido. 2. Ya después Santander. Santander como departamento. Ahora conversaba con unos amigos. Esta es una región que tiene unas circunstancias muy particulares en nuestro país. Digamos que el aparato productivo de Santander está compuesto por micro, pequeña y medianas empresas. Y eso lo hace una economía singular. Es una sociedad mucho más, en el marco de Colombia, comparado con el resto del país, es mucho más organizada, hay una mayor actividad productiva. Como todo Colombia tiene informalidad, pero por ejemplo, esta ciudad tiene, en el tema del desempleo, va por debajo de las ciudades capitales de Colombia. Y esa estructura productiva es muy importante, muy potente. ¿Tiene unas limitaciones Santander? Sí, voy a hablar de otras cosas positivas. Santander tiene muy buena educación. Yo no sé cuánto lo valoran acá en Santander, esa muy buena educación, pero era para sacar pecho, en el sentido político, decir, en esta región la educación está superior a la mayoría de Colombia, está en la parte superior de Colombia. Eso también marca una diferencia con el resto del país. Todavía, por supuesto, hay que hacer mucho, nos falta mucho, pero así como decía, en el tejido productivo Santander se destaca, en el tema de la educación Santander se destaca. Es un departamento que tiene varias posibilidades, todavía es muy débil en el sentido de las exportaciones, a incorporar, agregar más valor a lo que se produce en este departamento, que tiene pues la educación y tiene esa actividad productiva, como les acabo de señalar. Un problema muy grande de Santander, la infraestructura, la conexión. Ese es un reto que tiene el país con Santander, ¿sí? Esa conexión que tiene que poner a Santander con Colombia y con el mundo. Y esa es una de las debilidades que ha tenido esta región, entre otras afecta el tema de las exportaciones. Y ese es un tema que tiene que tratarse directamente con el gobierno nacional y articular los esfuerzos. Eso es mirando la parte positiva de Santander, que es mucho lo que estoy diciendo comparado con el resto del país, envidiable en muchos sentidos. A mi modo de ver, Santander tiene un problema muy serio y tiene que ver con el mundo de la corrupción en la política. Se mira desde fuera y hay una palabra que tiene un significado aguilar, y entonces en Santander, mirando desde fuera, la gente no ve esto que yo estoy diciendo en la forma plena que es, con la riqueza que tiene la región, pero está una asociación permanente con la corrupción. Y cuando hay corrupción, nunca se puede avanzar con toda la capacidad que tiene la región. En la medida que aquí, esto vale para todo Colombia, pero estamos hablando de Santander, la expresión de la corrupción en la política y en la conducción de la sociedad tenga el valor que tiene acá, siempre va a limitar a Santander. Siempre va a ser un crecimiento limitado porque no permite desplegar toda la riqueza del departamento. Entonces necesitamos un mundo empresarial que no esté sometido a los intereses políticos, sino que represente la riqueza que tiene. Repito, es que hay mucha riqueza comparado con Colombia, en el sentido de esas condiciones, pero con corrupción todo lo disminuye. Bueno, son múltiples dimensiones en todo esto, ¿cierto? Y hay que entender qué le corresponde al presidente, qué le corresponde a un gobernador y qué le corresponde a un alcalde. Yo ya he sido alcalde y gobernador y tengo muy claro además qué es lo que puede hacer uno y cómo es la interacción con el gobierno nacional, que muchos no tienen ni idea qué es lo que pasa en un municipio.
Y nosotros tenemos que saber integrar ese gobierno nacional con los niveles locales. Entonces, la primera, como política nacional, nosotros en Colombia tenemos que tener, y eso es un proyecto extraordinario, el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Y ese apoyo significa apoyo desde el punto de vista económico, los recursos que sirven para acompañar esta parte de la producción, que Santander, como les digo, es el ejemplo de Colombia. Los emprendimientos hacen precisamente parte de esta estructura. Los emprendimientos son micros y pequeñas empresas en general, una versión del siglo XXI, incorporando innovación, tecnología, educación, que es lo que sobra aquí, que se tiene como riqueza. Es un proyecto de país para generar empleo alrededor del conocimiento y la capacidad que se tiene. Tenemos que avanzar, fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, incorporar ciencia, conocimiento, tecnología para fortalecerlas y al mismo tiempo avanzar en un proceso de formalización de los informales. Nunca mirar a los informales como ilegales, que si usted lo pone de ilegal, entonces ya está en un problema con la justicia, sino crear las condiciones para transformar esos informales. Y eso se tiene que hacer territorio por territorio, porque no es una ley para toda Colombia, no, es que la informalidad en Santander es distinta y tenemos que tener capacidad, eso es algo que yo voy a liderar en Colombia, y es la articulación del gobierno nacional, pero no desde arriba diciendo qué es lo que tienen que hacer abajo, sino trabajar con las regiones. Lo digo por experiencia. Les doy ejemplos para que ustedes me entiendan. Yo fui gobernador de Antioquia. ¿Sabe cuántos ministros de Agricultura me tocaron? 4. ¿Qué se hizo en agricultura en Colombia? Nada. Cada año cambian un ministro. Entonces, ¿qué le dicen a los que estamos en las regiones? Y eso pasa acá. Lo llaman a usted y le dije, por favor, reúne empresarios que viene el ministro. Entonces, ustedes en vanguardia les toca ir a cubrir. ¿Sí? Y entonces aquí le toca reunir a los empresarios y a nosotros nos tocó 4 veces con ministros de Agricultura, no pasa nada. ¿Cómo llega el gobierno nacional y trabaja con los locales? Ese es el reto, yo sé hacerlo, porque lo vi, porque sé, les decía, perdóneme, esto no me sirve. 4 ministros de Minas, imagínense, mientras que aprenden del tema el ministro. Eso no quiere decir que sea mala persona, es inteligente, lo que sea, pero no sabe, porque lo pusieron ahí sin tener ni idea. Mientras que aprende, y a los 6 meses lo cambian, y en los territorios que quedamos, mirando un chispero. Entonces, vamos a cambiar la forma de relacionar del gobierno nacional con los entes locales. Y cómo trabajamos acá, no dando órdenes de allá, como si fuera el virreinato que nos mandaba las razones a nosotros de lo que teníamos que hacer, sino trabajando con las regiones. Yo sé hacer eso, sé cómo se convoca la Cámara de Comercio, la universidad, el SENA, las tecnológicas, el aparato productivo, nos podemos sentar, diseñamos los programas de empleo en cada región y diseñamos el programa de educación para los que van a educarse y van a entrar y tener un horizonte de las perspectivas que hay. Para los que están para afuera, que no están consiguiendo trabajo, el programa de formación para el trabajo, para adecuarlos para que puedan trabajar. Pero eso ¿cómo se hace? No desde Bogotá el señor presidente diciendo, mire Santander, hagan esto, sino aquí cómo trabajamos, quiénes representan al gobierno nacional y cómo nos sentamos. Este es un cambio grande en la forma de gobernar. Y esa es mi experiencia y es mi conocimiento. Y después de todo este tiempo, dijo, yo no vengo a hablar bobadas a Bucaramanga. Bueno, primero, una primera observación, no es solo Bucaramanga, es todo Colombia. Yo he ido por todo Colombia y en todas partes el tema de la inseguridad ciudadana es un problema que es el primero que le dicen a usted. Eso no resuelve el problema de Bucaramanga. A mí no me resuelve que en Cartagena tengan el mismo problema o en Medellín, pero primero para entenderlo. En segundo lugar, hago una pequeña observación de tipo político. Este gobierno que nosotros tenemos nacional es el del Centro Democrático, que supuestamente eran los de la seguridad. Con los de la seguridad tenemos la mayor inseguridad que hemos tenido. Estoy seguro que Bucaramanga nunca había tenido una época como esta. Y entonces, para que lo vayan teniendo en mente, para que vayan apuntando, los de la seguridad son los que más inseguridad tenemos hoy en Colombia. Porque después van a ser los mismos, los que quieren continuar el gobierno diciendo que ellos son los de la seguridad. Y les digo, pero estamos en lo peor, y entonces ¿de quién es la responsabilidad? Si no de los que han conducido. Segunda observación, esa era de carácter político. Entonces ya entramos aquí a Bucaramanga. Yo tengo una experiencia grande, porque yo vengo de Medellín, y Medellín
Ustedes saben que Medellín ha tenido problemas de seguridad, vengo de Antioquia, que ha tenido problemas de seguridad, y entiendo por qué Bucaramanga no ha sido una ciudad insegura. Entonces, por supuesto, cuando empieza a pasar esto, causa conmoción, o sea, se siente en Bucaramanga esa inseguridad, porque esta es una ciudad bastante apacible en términos generales comparado con Colombia. Fíjese que he estado comparando Bucaramanga y Santander con Colombia, y aquí tienen muy buenas condiciones. Este es un gran lugar, Santander, y esto lo digo aquí, en cada lugar explico lo que pasa. Entonces, esa seguridad tiene que tener varias condiciones. Primero, en el nivel municipal, en el nivel metropolitano, en el nivel departamental, y todas esas autoridades tienen que trabajar juntas. Porque es que las bandas no solamente son de un barrio en Bucaramanga, sino que esto probablemente es un fenómeno metropolitano y muchas veces articulada con grandes bandas criminales que hay en el país, que llegan a una ciudad como esta que es atractiva para la criminalidad. Entonces tiene que hacer una articulación entre los municipios, el gobierno departamental y el gobierno nacional participando acá. Nosotros no queremos un gobierno nacional que viene cuando hay una masacre. Esa es la forma como el gobierno nacional llega a los territorios. Una masacre y entonces llega el gobierno nacional, el ministro y todas las cosas, sino permanentemente acá. Conmigo de presidente, a manera de ilustración, el gobierno nacional participa y cada 3 meses tenemos el Consejo de Seguridad Municipal, Regional y Nacional, y hay una persona del gobierno nacional que está articulando y participa en todos los consejos. Y eso significa que en cada pedazo del territorio, en cada pedazo de Bucaramanga, uno tiene que saber cuáles son las condiciones sociales, cuáles son las condiciones criminales, y cuando usted arma todo ese mapa, tiene el mapa de política criminal, y ahí tiene que articularse con la policía, con la fiscalía, con las diferentes instituciones para ver cómo se va a llegar a cada lugar y desentrañar con inteligencia, que hace parte de lo que tenemos que tener en todo esto, para mirar la dimensión de esas bandas, la dimensión de los problemas sociales que tenemos, y ahí uno diseña las intervenciones que tiene que hacer. Y el alcalde, ¿qué hay que hacer? Pues hay que enfrentar esa criminalidad, pero no piense que solamente es enfrentándola, sino entendiendo todo este fenómeno. Para eso estamos los gobernantes, para coordinar todos esos fenómenos, y se necesita el gobierno nacional. Tiene que estar ahí, tiene que estar. Pobre alcalde solo, es que la criminalidad no termina solamente en los límites de Florida Blanca. Cuando pasa al otro lado, esto es una cadena, y como tal la tenemos que intervenir en conjunto. Así se tiene que enfrentar el tema de la seguridad. Funciona, tenemos que tener tecnología, seguro que tenemos que tener policías, una mejor policía, entender una policía que se tiene que transformar. Nosotros hemos propuesto que pase del Ministerio de Defensa a un Ministerio de Seguridad para tener una situación distinta con la policía. No es una policía militar como ha sido en Colombia, que le tocó por el narcotráfico y la guerrilla, sino una policía ciudadana, cambia su comportamiento. Todo eso lo tenemos que hacer. Fracking no. Ya, quería respuestas corticas, no. Ahora, y con respecto a la minería, en general, hay que saber entender cuál es el tipo de minería, en qué lugar y en qué circunstancias. Yo vengo de un departamento pues, que tiene minería ilegal, minería ancestral, donde familias y generaciones que han vivido en el mismo lugar haciendo minería legal, formalizada. Yo vengo de una tierra, por eso digo que Antioquia es como un microcosmos de Colombia. Usted va al Bajo Cauca y hay una minería ilegal impresionante con la criminalidad más miedosa de este país. Ese es un mundo criminal, tan criminal como el narcotráfico, que además está relacionado con el tema de la coca. Cuando el precio del dólar sube, el precio del oro aumenta. El oro es un producto legal y se pasan de uno a otro porque es un mundo criminal, y eso hay que enfrentarlo con el rigor de la criminalidad, seguir la plata, inteligencia, todo ese tipo de acciones. Esa es una que hay que enfrentarla. 2, hay sitios donde hemos tenido minería por toda la historia. Por ejemplo, para ilustrar como ejemplo, en el Bajo Cauca, allá tienen minería desde antes de que apareciera Medellín. Medellín no existía y allá había minería. Son regiones que tienen minería. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, nosotros para esas regiones creamos el Centro Minero Ambiental con el SENA, con la Universidad Nacional, para enseñarle a esas comunidades y a los jóvenes a que si van a hacer minería, la pueden hacer con todo el rigor ambiental, social, por supuesto minero. Y puede haber minería, nosotros no vamos a acabar la minería en Colombia, pero tiene que revisar las condiciones, repito, sociales, ambientales y culturales antes de tener una licencia de explotación.
También hay lugares donde hay informales. Tenemos lo mismo de la informalidad. Tenemos que ayudarles a esos informales a encadenarlo si hay empresas más grandes o hacer encadenamientos cooperativas para que lo hagan con buenas prácticas donde se pueda. Repito, donde no se pueda no va a haber minería. Y termino diciendo esto ya entrando a Santurbán. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de las personas acá, que ha sido un reclamo por proteger el páramo de Santurbán. De hecho, con Norte de Santander, que tiene más tierra, el páramo de Santurbán, pero acá es un problema más directo, más asociado con lo que pasa en la ciudad. Y entiendo perfectamente dónde está la línea que determina el páramo y entender que el agua no es simplemente un fenómeno por una línea que determina acá, sino la parte que está por debajo, como hace parte de esa protección. Eso lo tenemos que hacer en Colombia. Hay que proteger las fuentes del agua. Hay que ayudarle a las comunidades a buscar una transición. Sí, porque eso es importante en nuestro país. Porque es muy fácil decir, acabe todo. Pues, no, no lo podemos acabar todo, pero esto lo tenemos que hacer y a esas comunidades le tenemos que buscar un camino para que tengan una alternativa de vida. Pero allá no debe haber minería. Pues primero, déjeme describir para mí el panorama político de nuestro país. Vamos a algo, son 3 grupos los que va a haber aquí. Un grupo que son los que quieren de una forma u otra continuar. Se maquillará un poquito, dicen que van a mejorar ciertas cosas, pero quieren mantener el mismo camino. Ese grupo se le acabó la historia en términos políticos el año entrante, en el 2022. Es la política que ha girado alrededor de la figura del expresidente Álvaro Uribe, donde esa Colombia durante estos 20 años era el que decía Uribe, y ya no va a ser el que diga Uribe, no va a ser este grupo. Entonces es mantener con algunas transformaciones lo que se tiene. Colombia va a cambiar y hay 2 alternativas de cambio. Una, que es el cambio desde la rabia. ¿Y qué quiero decir yo con la rabia? Es esa forma de la política que el que no está conmigo es mi enemigo. Y cuando la política es o usted piensa como yo o usted es mi enemigo, cuando usted divide a la gente como enemigos, entonces está en el terreno de la guerra. Y en la guerra todo vale, hacen cualquier cosa con tal de, entre comillas, ganar la guerra. Esa política, que significa cambio, arrasa. Y llega de nuevo a la guerra en nuestro país, y en Colombia no queremos más guerras. Y está la otra alternativa, la mejor, la nuestra, la coalición del Centro de Esperanza, que es cambio. Nosotros somos una oposición a este gobierno, nos juntamos por diferentes grupos. Yo vengo de un grupo que ha sido toda la vida alternativo, Compromiso Ciudadano, el movimiento que yo he liderado, y nos juntamos, pero es un cambio para transformar, no es un cambio para arrasar, para borrar, para llegar nosotros, sino es un cambio que sirve para transformar, que es capaz de reconocer los aspectos positivos que tenemos. Nosotros, por eso yo siempre empiezo mirando la riqueza, las capacidades que tiene cada región, y por eso así lo hacía con Santander. Aquí tiene estas riquezas. ¿Qué voy a hacer yo? Pues utilizarlas, multiplicarlas, potenciarlas. Y nosotros somos ese cambio. Ese es el contexto político. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero ser la persona que es escogida de esta coalición para liderar a Colombia. Vamos a ir a una consulta en marzo 13 del 2022. Yo quiero ser la persona que gana esa consulta, repito, para ir a la primera vuelta, eventualmente la segunda, y voy a derrotar a Petro. Quiero ser yo. Todos mis compañeros también quieren ser ellos. Competiremos de manera fraterna entre nosotros, respetándonos, y competiremos, y lo que yo espero, repito, es que la ciudadanía diga, esta es la persona que está lista para gobernar a Colombia. Yo creo que soy yo, pero está por verse. Estuvimos discutiendo a ver cómo es ese panorama político. El nuevo liberalismo, pues, que tiene la personería jurídica desde agosto, pues, o septiembre. ¿Qué posibilidades hay de hacer listas? ¿Qué posibilidades hay de trabajar juntos? Ellos tienen también un proyecto político. Y yo vengo de otro camino para un proyecto político. Todo eso estamos en discusiones y conversaciones, y falta poquito. O sea, todo esto se tiene que concretar. En la medida que yo estoy aquí hablando con ustedes, en Bogotá están encerrados mirando el uno, el otro, qué posibilidades existen o no. Pero bueno, también se abrió otra alternativa, Verde Oxígeno, el partido de Ingrid se lo dio esta semana. Entonces hay un montón de cartas sobre la mesa, y tenemos que ver cuál es la mejor forma de organizar esas cartas para que sea lo mejor para el país. Ahí vamos. Bueno, esa es una pregunta larga, porque es una persona compleja, cuando tiene muchas aristas. Pero voy a hacerlo lo más simple posible, y es lo siguiente. Yo a Rodolfo lo conozco desde hace varios años. Recuerdo que yo era gobernador de Antioquia
y él se iba a presentar para las elecciones del 2015, ¿sí? Y fue con un grupo de amigos que teníamos en común a la ciudad de Medellín a conversar conmigo, a hablar del sentido de la política, como a compartir conmigo pues la mirada de la política, de lo público. Yo había estado en alguna oportunidad en el apartamento del que es famoso, pues que él recibe allá en ese piso y todo el mundo pasa por ahí. Yo había pasado por ahí en alguna oportunidad conversando con él, pero había ya decidido participar en política 2015 y estuvimos conversando. Y siempre tuve una relación amable con Rodolfo. A mí me parece un personaje singular, tiene una personalidad única, pero más diferente que la mía, muy difícil. Somos muy diferentes. Él dice ciertos temas que yo creo que son muy importantes, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción en nuestro país. Y él tiene la libertad de sus recursos, ese espíritu, repito, esa personalidad que no le importa nada. Aquí ya le hubiera dicho yo no sé cuántas veces y fue tantas, pero yo tengo una relación buena con él. La última vez que nos vimos me invitó a almorzar en Bogotá, estuvimos conversando, y Rodolfo pues es singular y atrae, sin duda que atrae, porque es un personaje distinto. En Colombia nadie había visto un señor de 76 años hablar de esa manera, decir las cosas con este acento santanderiano, además que lo tiene bien marcado, que llama la atención dentro de todas las cosas. Yo creo que hay unas cosas que dice que son ciertas, hay otra parte que él le pone imaginación a las cosas, pero bueno, eso es lo que yo pienso de él. Estamos en la confrontación política, pero yo he tenido una buena relación personal con él durante todo este tiempo, a pesar de que él siempre es impredecible. Pues él dice que no quiere estar en ninguna parte con nadie, y todos sabemos que en Colombia no ha pasado ni va a pasar que un individuo solo, en un país de 50 millones, un país de regiones, un país con los problemas que tiene, la diversidad de problemas, que llegue un individuo solo y llega allá y nos une a Colombia, eso no pasa, es muy difícil en términos políticos. Pero él quiere estar así y puede decirlo, como él mismo dice, mi patrimonio es 100 millones de dólares. Pues el día que nosotros tengamos 100 millones de dólares, pues no habrá día. Y él va por su camino y tiene su forma de conectarse con la gente. Sin duda va a ser un protagonista importante de lo que está pasando en Colombia. Una persona como él en estas circunstancias llama la atención, tiene personalidad, tiene ese espíritu. Pero yo no creo que una persona sola llegue a ser presidente de Colombia. O sea, todos corruptos, menos él que va por un camino, no creo que vaya a ser presidente, pero se va a hacer ver. De eso sí tenga la certeza que se hace ver. Y como le digo, vuelvo y repito algo que ya he dicho, yo tengo una buena relación, tengo simpatía, ¿sí? Somos muy distintos, muy diferentes, pero bueno, es parte de la política y tiene derecho a hacerla. Pues yo soy docente, yo estoy aquí por la educación. Por esa razón estoy aquí sentado hoy en Vanguardia, de lo contrario usted no sería candidato de nada. Y me metí por ese mundo, ¿sí? Y yo quiero invitar a Benjamín y a todas las maestras y maestros a que miren los programas que hemos presentado. De hecho, hemos presentado, si ustedes lo pueden poner por favor, en la página sergiofajardo.co, el primer programa que le presentamos a Colombia es cómo recuperar y avanzar después de lo que ha ocurrido con la pandemia para la educación en Colombia. Que el problema es muy serio, pero no se ve, porque parte del problema de la educación es que tú pones al hijo en el colegio, y ahí va en el colegio, y después sale del colegio, y más adelante no entró a la universidad, y dice, ¿por qué? Porque no tenía una educación de calidad, pero usted nunca se dio cuenta. La familia no se da cuenta de qué es lo que está pasando con el proceso, y cuando se da cuenta dice, no va a poder trabajar. Le dije, pero es que hay que mirarlo todos los días, a todas horas, y ese es un tema serio con la educación. Entonces tenemos un programa para hacer esa transición, y ahí proponemos el Acuerdo Pedagógico Nacional. Y lo que yo quiero hacer, yo tengo una mirada de la educación. Ayer dicté la última clase en la universidad, en el Tecnológico de Monterrey, porque esa es la forma como usted muchas veces pregúntele a los políticos, ¿usted de qué vive? Pues yo le digo, yo vivo de la jubilación que tengo y de ser profesor en el TEC de Monterrey en México, y ayer dicté la última. Pero ahí estamos haciendo ese gran acuerdo pedagógico para revisar el modelo. ¿Qué lecciones nos deja la pandemia? Por ejemplo, el papel de la tecnología, ¿cómo va a ser para incorporarla en el proyecto educativo del país? La relación con las maestras y los maestros, que en buena parte en Colombia ha sido una relación de confrontación, que es el peor daño que se le puede hacer a Colombia, porque no puede ser que la sociedad diga, los maestros son un problema. Fíjese que yo fui
alcalde y gobernador, y lo digo con orgullo, porque mucha gente habla, pero dije, bueno, ¿usted qué ha hecho? Porque usted ha gobernado y no en cualquier cosa fácil. Yo en todas partes decía, en Medellín, en Antioquia, no hay ni una maestra ni un maestro malo. Todos son buenos, pero todos pueden mejorar. Ya cambió la manera de trabajar, porque nosotros tenemos que dignificar a los maestros. Yo cuando llegaba a cualquier lugar decía, yo quiero saludar primero a mi familia, y la gente pensaba, ¿qué familiares tendrá aquí? Todas las maestras y maestros son mis familiares. Hicimos una gran política para trabajar con ellos, y los tenemos que incorporar en ese trabajo para transformar a nuestro país, y romper con esa separación de educación pública y privada, y estos son los malos, y aquí están los buenos, y tenemos que romper con eso para poder avanzar. Eso lo vamos a hacer, yo no veo la hora. Pero presentamos primero ese programa. ¿Sabe cuál fue el segundo? Una propuesta STEM para Colombia. STEM es ciencia, tecnología, ingeniería, se le pone una A que es arte y matemáticas. Eso nunca ningún candidato en la vida de la historia de Colombia había hablado de eso. Le dije, es importantísimo. La red de maestras y maestros que trabajan en esos temas. Queremos conectarlos, queremos conectar a los maestros de Colombia. Los de Santander y Bucaramanga serán un nodo central porque tienen las mejores condiciones, y articularnos. ¿Y sabe cuál fue el otro programa que presentamos la semana pasada? Perdón, esta semana. La red matemáticas. Vamos a hacer el programa de matemáticas para Colombia. ¿Algún candidato alguna vez en la vida habló de eso en campaña? No, porque se considera que esos no son los temas. Claro que es un tema para Colombia. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar con las maestras y los maestros? Todo esto es por culpa de tu papá Benjamín, que te hizo esa pregunta. El nuevo modelo pedagógico asociado con las matemáticas, la tecnología, la formación de docentes, la actualización de docentes. Nosotros hicimos un plan de trabajo. Cuando yo era gobernador de Antioquia, le entregamos en cada materia de matemáticas, preparamos unos currículos, unos materiales para entregárselo a cada maestra y maestro de Colombia. Vamos a promover el estudio de las matemáticas en Colombia con becas de doctorado para los estudiantes brillantes que nosotros tenemos en nuestro país, y eso lo vamos a hacer. ¿Algún candidato en la vida ha hecho eso? Ni uno, ni ha habido ni habrá. Y aprovecho esta oportunidad para decir algo, que es lo siguiente. Hoy es 3 de diciembre. Hoy era el día del cumpleaños de mi papá, sí, que siempre lo recuerdo y me hace falta. Pero hoy, esto es una casualidad, hoy 3 de diciembre cumple mi profesor en la Universidad de los Andes, quien fue mi profesor en matemáticas, en lógica matemática, Javier Caicedo Ferrer, 3 de diciembre. Mi profesor en el doctorado en matemáticas en la Universidad de Wisconsin, donde yo me fui a estudiar lógica matemática, que se llama Jerry Kisler, 3 de diciembre. Y todo esto que tiene que ver con Santander, por una razón, el mejor estudiante que yo tuve en la vida de matemáticas se llama Javier Peña, de acá de Santander, 3 de diciembre. Todos nacieron el 3 de diciembre. Mi papá, mi profesor, mi otro profesor, mi estudiante más brillante era Javier Peña, que hoy es profesor en una universidad muy importante de los Estados Unidos, en Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Estados Unidos. Ese Javier Peña, que viene de acá, estudió en un colegio público de acá de Santander, era mi mejor estudiante en toda la vida. Lo primero es, yo he venido haciendo pedagogía, ¿sí? Son 26 empresas y personas que estamos investigados. Cada que sale eso, solamente sale la palabra Fajardo. No sale ninguno, nadie sabe quién más hay ahí, ¿cierto? Pero todo lo ponen alrededor de Fajardo, que ese es el propósito, entre otras cosas, de un señor que se ha propuesto destruirme a mí, que se llama Pipe Córdoba, el contralor de nuestro país. Y yo no estoy diciendo eso de manera gratuita. Ya presenté, esta semana escribí, y está en mi página, presenté 3 páginas donde dije, ¿por qué? Yo no ando diciendo, es que yo creo que me quiere hacer algo. No, yo estoy mostrando todo lo que ha hecho para destruirme a mí en términos políticos. Y eso se llama corrupción. Y ese señor no tiene ningún problema. A él no le importa quién es el individuo que tiene enfrente, sino está haciendo una tarea de destrucción de una persona que participa en política, que ha enfrentado la corrupción, que llevó toda la vida luchando contra la corrupción. Mejor alcalde de Colombia, mejor gobernador de Colombia, primer puesto en transparencia, primer puesto en lucha contra la corrupción. Y por supuesto el botín para los corruptos, es decir, Fajardo también. Entonces le dicen, lo están investigando, por algo será. Eso es todo lo que quieren, porque la gente tiene confianza en mí, porque yo soy una persona honesta,
honesta y decente, he sido, y a mí no me gusta tener que salir a decir eso, pero cuando una persona me quiere destruir a mí y ha hecho lo que ha hecho, la forma como lo han venido haciendo, yo tengo que pararme, porque a mí nadie me va a defender. Y sé que me estoy enfrentando a tremendos poderes, son tremendos poderes los que yo tengo en contra, pero ¿quién me va a defender a mí? Mi honorabilidad, mi dignidad, mi seriedad, mi rectitud, mi propuesta política y pública, mi vida, no va a quedar en manos del señor Pipe Córdoba porque decidió que me tenían que sacar a mí. Y está errado en la argumentación técnica de lo que argumenta. De nuevo, en la página está todo para que cualquier persona pueda ver. Yo no estoy hablando carreta, estoy hablando con hechos. Y en el tema político, ya ahí está señalado todos los pasos políticos que ha tomado para hacerme daño a mí, como persona pública. Y ese señor ha decidido que me quiere acabar. Y yo no me tengo por qué dejar acabar. Tiene todo el poder, tiene toda la fuerza, tiene la arrogancia del poder, tiene el mundo político corrupto asociado con él para destruir a Fajardo. Pero aquí está Fajardo, que yo pongo la cara siempre. Eso es lo que pasa. Y me toca más duro. Y me toca que me hagan esta pregunta toda la vez, todos los días. En lugar de seguir hablando de educación, de los temas que vienen a continuación, me toca hablar de estas cosas, pero yo lo hago porque yo pongo la cara. Y a la corrupción hay que enfrentarla. Y eso es una forma de corrupción. Una persona que quiere usar el poder para eliminar a otro, eso es una corrupción y es de la peor calaña.